Bueno, yo voy a encargarme de la presentación. Buenas tardes y bueno, gracias a todos por asistir a la última charla del ciclo de seminarios 2020 del LABRE. Y bueno, en este ciclo hemos tenido seminarios muy interesantes, enfocados en diferentes modelos animales y temáticas, y hoy vamos a finalizar nuestros seminarios hablando del dimorfismo sexual en arañas, junto a la doctora Yakira Quiñones, a quien le agradecemos que haya aceptado formar parte de este ciclo. Shakira se graduó de bióloga y magíster en Science en la Universidad de Puerto Rico y su estudio doctoral lo realizó en la Universidad de Ljubljana, a ver si lo pronuncio bien, creo que sí, en Eslovenia, donde actualmente continúa desempeñándose como investigadora asistente en el Laboratorio de Zoología Evolutiva del Centro de Investigaciones de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. Su principal interés radica en comprender la evolución del dimorfismo sexual en arañas. Agradecemos a Yakira por su tiempo y le damos la palabra para que nos presente su charla titulada Nephilingris cruentata como modelo para el estudio del dimorfismo sexual en arañas. Bueno, Yakira, todo tuyo. Muchas gracias, Franco, y quería comenzar dándole las gracias al LABRE, especialmente pues, a ti, Franco, por extenderme la invitación. Ya he visto otras charlas y por estos seminarios han pasado muchos investigadores que tienen un récord increíble y para mí es un súper honor haber sido invitada a dar un seminario en esta etapa tan temprana de mi carrera, así que se los agradezco muchísimo. Y bueno, como mencionó Franco, hice mi doctorado en la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, y estudié hipótesis relacionadas con el dimorfismo sexual en arañas y utilizamos la especie Nephilingris cruentata como la especie modelo. Y para los que no conocen mucho sobre el laboratorio en Eslovenia, este es el laboratorio que le llamamos EasyLab, que es el laboratorio de zoología evolutiva. Y en este laboratorio hay 3 vertientes de investigación y pues tuve el honor de hacer mi doctorado bajo la mentoría de la doctora Simona Krall-Fischer y también como comentor tuve al doctor Matthias Kundner. Y pues, aunque el laboratorio pues tiene 3 vertientes de investigación y pues para mi doctorado me mantuve en esa, ¿cómo se dice? En esa vertiente de comportamiento y de ecología evolutiva. Y bueno, ese tema del dimorfismo sexual en arañas y todas las hipótesis relacionadas a la evolución de este dimorfismo sexual es un tema bastante abarcador, así que esta charla la estructuré de forma que pueda dar una introducción que es bastante larga. A lo mejor los primeros entre 15 y 20 minutos van a ser por introducción del tema y luego entonces voy a hablar más sobre los resultados de mi trabajo del doctorado y también lo que eso produjo luego ciertas nuevas preguntas que estamos entonces trabajando ahora con nuevas investigaciones en el laboratorio. Y sé que hay muchísimos biólogos en el público y sé que todos están familiarizados con el tema a lo mejor, pero igual quería pues, dar una introducción de lo que es el dimorfismo sexual de tamaño, que se define como la diferencia de tamaños entre hembras y machos de la misma especie. Y hay unas especies donde los machos son más grandes que las hembras y en otras especies donde ocurre lo contrario, donde las hembras son más grandes que los machos. Y como vemos en esta ilustración, ese dimorfismo sexual de tamaño no está restringido a ningún grupo taxonómico, o sea que existe en todas las clases de animales. Incluso hay especies que están bastante emparentadas entre sí, donde en una especie los machos son más grandes y en otra especie las hembras son las que son más grandes que los machos. Entonces, en el caso donde los machos son más grandes que las hembras, esto tiende a explicarse más bien por la competencia directa entre los machos, porque los machos que son más grandes, pues tienden a defender mejor su territorio, ya que
son mejores en combates directos, pueden pelear físicamente contra otros machos y esto les da mayor acceso a las hembras y por lo tanto tienen un mayor éxito reproductivo. En el caso contrario, donde las hembras pues, son más grandes que los machos, esto se explica mejor en un contexto de selección natural por fecundidad. Y este es un caso que es un caso clásico, creo que en español se conocen como zancudos de agua. Y podemos ver claramente que hay una relación positiva entre el tamaño de las hembras y la cantidad o el número de huevos que depositan por día. Entonces, en este caso, mientras más grande la hembra, pues mayor huevos producen y por eso la selección natural ha favorecido el tamaño más grande de las hembras. Ahora, en el caso de las arañas, estas poseen las especies con los casos más extremos de dimorfismo sexual en animales terrestres. O sea, entre todos los animales terrestres, las arañas tienen los casos con mayor extremo de dimorfismo sexual, en el que las hembras son muchísimo más grandes que los machos. Y si vemos en todas las fotos que están aquí en la diapositiva, las hembras son la araña gigantesca que ven ahí, esa es la hembra, y la pequeña es el macho. Y esta diferencia es tan extrema que la selección por fecundidad entonces se queda corta y no es capaz de explicar completamente la evolución de la diferencia de tamaños entre hembras y machos. Así que tendrían que existir entonces otras fuerzas selectivas que limiten el tamaño de los machos, ya sea por costos de un tamaño más grande o beneficios de tener un tamaño tan pequeño. Y para poder profundizar en cuáles serían los costos o los beneficios de tener diferentes tamaños, entonces tenemos que hablar más sobre pues, la biología de las arañas. Y pues les voy a hablar principalmente sobre arañas tejedoras, porque en todas las arañas tejedoras lo que les voy a contar pues, es similar en todas esas arañas, así que me voy a enfocar en ellas. Y pues en las arañas tejedoras o arañas de tela, las hembras y los machos tienen historias de vida diferentes. Y mientras las hembras permanecen toda la vida en la red, en la telaraña, los machos abandonan su red cuando alcanzan la madurez sexual y salen en búsqueda de hembras. Y como abandonan su red, por lo tanto, abandonan su comportamiento de forrajeo. Así que, en teoría, durante ese periodo de búsqueda de hembras, los machos no se alimentan. Y bueno, también están más expuestos a depredación y por lo tanto, se asume que esto aumenta el riesgo de la mortandad de los machos y en teoría podría sesgar el sexo de la población a uno de mayor cantidad de hembras y menos machos. Entonces, este periodo de búsqueda o esta diferencia entre hembras y machos, donde los machos tienen un periodo de búsqueda de pareja, ha dado paso a diferentes hipótesis que tratan de explicar la evolución del dimorfismo sexual en las arañas, y entre ellas está la diferencia de mortandad, que en este caso, si hay menos machos, entonces hay menos competencia directa entre ellos y por lo tanto no hay una selección hacia un tamaño más grande, que como mencionado anteriormente, machos más grandes pues son más competitivos y tendrían más acceso a las hembras. Y entonces está la hipótesis de la gravedad, que voy a profundizar en esa hipótesis un poco más adelante. Y recientemente han habido otras hipótesis relacionadas al metabolismo, que quizás los machos que son más pequeños están mejor adaptados para poder sobrellevar ese periodo de búsqueda de pareja. Y bueno, ahora vamos a imaginar un escenario donde tenemos una densidad de machos alta. Y como mencioné anteriormente, pues cuando hay una densidad alta de machos, entonces hay mayor competencia directa entre ellos. Y de hecho, las personas que trabajamos con arañas lo hemos visto en el campo, en la naturaleza, que
hay una hembra en la red y está rodeada de machos. O sea que esto no es un escenario hipotético, sino que sí ocurre en la naturaleza, que existe esta competencia directa en los machos. Y pues en este caso, la selección sexual entonces favorece tamaños más grandes. Ahora, en sistemas donde la densidad de los machos es más baja, hay una gran disponibilidad de hembras, o sea que no hay tanta competencia directa entre machos, y esos que tienen el mayor éxito reproductivo son aquellos que sean capaces de llegar a la hembra primero. Y los que lleguen primero, en teoría, son los que maduran más temprano, y también en teoría, al madurar más temprano, quiere decir que tienen menos tiempo para el crecimiento y por lo tanto son más pequeños. Y hay muchos estudios que entonces atribuyen la evolución del dimorfismo sexual en arañas a esa diferencia en el tiempo de maduración entre las hembras y los machos. Y aparte, que para las arañas con dimorfismo sexual extremo, esta scramble competition, que en español sería competencia simétrica, es especialmente importante porque las hembras tienden a consumir a los machos durante ya sea el cortejo o durante la cópula. Así que la manera más segura para un macho de aparearse y sobrevivir sería entonces arribar a la red de la hembra antes de que ésta alcance la madurez sexual, para que entonces cuando la hembra haga la última muda, no sea capaz de atacar al macho. Así que esto del Scramble Competition es muy importante entonces para estas especies de dimorfismo sexual donde ocurre mucho canibalismo sexual. Y pues en resumen, entonces el éxito reproductivo de los machos va a depender de la situación competitiva en la que se encuentren, ya sea si van a encontrar competencia directa o competencia asimétrica o una combinación de ambas. Y en el escenario de la competencia asimétrica o Scramble Competition, entonces la duración del desarrollo es uno de los factores que son más cruciales, y se espera que entonces los individuos sean capaces de percibir señales sociales del entorno y entonces ajustar el desarrollo de acuerdo a lo que sería la percepción del ambiente competitivo o del ambiente competitivo futuro. O sea, en teoría serían capaces de predecir cuál sería el ambiente competitivo cuando sean adultos. Y a esto se le llama en inglés Socially Cued Anticipatory Plasticity. Y pues este Socially Cued Anticipatory Plasticity ha sido estudiado en 4 especies, y en 3 de ellas vemos que los machos responden a las señales sociales de las hembras, que en este caso son feromonas de las hembras, y los machos han respondido madurando más temprano. Sin embargo, esto no ocurrió en esta especie de nefilido, que es Trichonephila fenestrata. Y también es importante destacar en la 4ª columna que madurar más temprano no siempre tiene una correlación con un tamaño más pequeño. Aquí vemos que la relación entre el tamaño adulto y el periodo de desarrollo, la duración del desarrollo, a veces es positiva, a veces es negativa, y a veces no, la relación no existe, como en el caso de Argiope, en esta especie de Argiope. Y bueno, en las últimas décadas se han propuesto varias hipótesis tratando de explicar esta evolución no solo la evolución, pero también el mantenimiento del dimorfismo sexual en arañas. Y este diagrama que ven aquí es de un paper reciente de Kuhner y Coddington. Y aquí vemos como una lista de esas hipótesis que han sido relacionadas a la evolución del dimorfismo sexual. Y hay unas flechas, la dirección de la flecha indica
ya sea un aumento o una disminución en tamaño, y la longitud de la flecha entonces corresponde a la fuerza relativa de cada una de esas fuerzas evolutivas. Y tenemos en la izquierda están cómo esas fuerzas evolutivas afectan a los machos y en la derecha a las hembras. Y a esto los autores le llamaron el equilibrio diferencial del dimorfismo sexual de tamaño. Entonces, cuando hice mi tesis de doctorado, me enfoqué principalmente en los machos, bueno, exclusivamente en los machos, y en estas hipótesis, que luego voy a entrar en más detalles, pero obviamente no alcanza para probar todas las hipótesis, pero entonces me enfoqué en algunas de estas. Y lo importante es que en muchos estudios a veces se selecciona solo un tipo de selección y creo que es importante, o se estudia una de las hipótesis separadas de las otras. Entonces, mi intención era poder combinar, o al menos mirar estas hipótesis en la misma especie para ver si alguna de ellas realmente se relaciona con el tamaño pequeño de los machos. Y si fuéramos a estudiar la selección en el tamaño de los machos en un contexto solo de selección sexual donde tenemos competencia directa, entonces veríamos que los machos más grandes son los que se favorecen en este contexto. Pero si por el contrario estudiáramos escenarios solo de competencia simétrica o de las hipótesis que están relacionadas a la búsqueda de pareja, entonces vemos que se favorecen mejor los tamaños pequeños de los machos. Y bueno, si estos dos tipos de fuerzas selectivas, o esta dinámica, ocurre en una escala temporal corta, podríamos observar que a lo mejor hay un tamaño óptimo de los machos, que sería el tamaño que está más representado en la naturaleza, pero que a la vez, por estas dos tipos de selección, estar en una dinámica temporal corta, eso a lo mejor podría explicar la variedad de tamaños que observamos en estos machos. Y resulta que en muchas de las especies con dimorfismo sexual también se observa que hay una gran variedad de tamaño en los machos. Y bueno, para ir ya más de lleno a lo que fueron las hipótesis o los objetivos que fueron de mi tesis, o al menos parte de ellos, mi intención era comprobar entonces si la gravedad tenía algún efecto, o sea, comprobar la hipótesis de la gravedad en el tamaño de los machos. También estaba interesada en cuáles eran los factores que afectaban el tamaño de los machos durante el desarrollo. Y luego también estudié el contexto de selección sexual, cuáles de estas hipótesis de selección sexual están relacionadas al tamaño de los machos y si podemos encontrar alguna evidencia de que haya selección en favor de tamaños pequeños. Y ya por fin puedo hablarle de las arañas, y pues, de mis arañas. Y pues la especie que escogimos como modelo es una especie de nefilidos que se llama Nephilingus cruentata. Esta especie se encuentra en el sur de África, específicamente esta la colectamos en Sudáfrica, y resultó que se da muy bien en laboratorio, cosa que descubrimos durante mi doctorado. Y bueno, esta especie tiene un dimorfismo sexual extremo, como se ve en la imagen. Los machos son muchísimo más pequeños que las hembras. Y no solo eso, sino que también hay una variabilidad de tamaño de los machos bastante extrema. Los machos de esta especie, los más pequeños que se encuentran en la naturaleza, si mal no recuerdo, eran alrededor de 4 miligramos, o sea, pesaban a lo mejor alrededor de 4 miligramos. Y los más grandes, alrededor de 16 miligramos, o sea que hay una diferencia gigante entre estos machos, y esto nos permite entonces ver si hay algún
diferencial de aptitud biológica que corresponda al tamaño de los machos. Así que pues tuve muchísima suerte de que encontré esta especie tan maravillosa para trabajar en ella. Y aparte, esta especie también tiene una biología reproductiva súper interesante, y para aquellos que no están tan familiarizados con las arañas, eso que está apuntando la flecha roja en la primera foto, voy a usar el mouse, esos son los pedipalpos de los machos, que son el órgano reproductivo de transferencia de esperma, y los machos tienen 2, y las hembras tienen 2 orificios reproductivos en el epígino, pero solo pueden utilizar uno a la vez. Y en esta especie lo que es súper interesante es que durante la cópula, en algún momento, el macho se desprende completamente de su pedipalpo y se lo deja ahí enganchado a la hembra, como ven en esta foto. Entonces eso se convierte como en una especie de tapón reproductivo. Ahora este tapón reproductivo, que se ve así como externo, no es permanente. En algún momento la hembra se lo saca con las patas. Utilizan el tercer par de patas y se lo quitan. Pero en ese proceso, entonces, la puntita de lo que viene siendo el émbolus del pedipalpo se queda adentro, creando así un tapón reproductivo interno. Y pues eso me parece súper interesante en esta especie. Pero si se fijan, la especie que puse acá para esta foto es una especie diferente. Y la puse aquí porque tienen una biología similar, y porque en este estudio de Lee y sus colaboradores descubrieron que mientras está el bulbo completo enganchado de la hembra, continúa transfiriendo esperma. Y esto se conoce entonces como reproducción. ¿Cómo era que se llamaba? Ya se me olvidó cómo se llamaba. Es copulación remota. Tuve que fijarme en las notas. Pues sí, que eso es un comportamiento fascinante. O sea, que tienen esta estrategia donde los machos, si son atacados por la hembra, entonces son capaces de completamente desprenderse del pedipalpo, y que el pedipalpo entonces continúe transfiriendo esperma. Y bueno, con eso termina entonces toda la parte introductoria del tema y de lo que fue la especie que utilizamos, y ahora pues puede entrar de lleno en cuáles fueron las hipótesis y los experimentos que hice. Y bueno, la primera hipótesis que decidimos hacer o comprobar fue la hipótesis de la gravedad, que la misma establece que los machos de especies con dimorfismo sexual extremo, donde las hembras son gigantes, no pueden crecer tan grandes como las hembras, porque el efecto de la gravedad en la masa de los machos entonces afecta su habilidad de desplazamiento. Y como vimos anteriormente, los machos necesitan ser bastante ágiles durante su periodo de búsqueda de hembras. Entonces, pues, de acuerdo a esta teoría, los machos son más pequeños porque ser más pequeños los hace más ágiles. Y lo que quiero que se fijen es en esta gráfica de aquí arriba, que existe entonces una relación curvilinear entre el tamaño de las arañas, las arañas en general cuando hicieron este proyecto, y lo que es la velocidad vertical. Entonces aquí está el umbral, y las arañas primero tienen una relación positiva entre el tamaño y su velocidad, pero luego de cierto tamaño entonces se vuelven más lentas y menos ágiles. Por lo tanto, entonces los machos no podrían crecer más allá de este umbral. Ese viene siendo el resumen de Gravity Hypothesis. Y en nuestro experimento, lo primero que hicimos fue una prueba sencilla de velocidad, donde los machos de diferentes tamaños tuvieron que subir esta plataforma que es vertical. Y pues fue bastante sencillo, simplemente grabamos a los machos y calculamos cuál era la velocidad máxima de cada individuo.
Y aparte de la prueba de velocidad, también hicimos una prueba de un comportamiento que en inglés se llama bridging. En español lo traduciría como hacer puente. En este caso, las arañas sueltan un hilo y luego cruzan una columna de aire. Y pues eso es uno de los comportamientos de desplazamiento de las arañas. Y en este caso estábamos interesados en saber cuánto tardan en hacer ese cruce del puente y si de alguna manera su tamaño hace que sean un poco más lentos al cruzar el puente y si se ve de alguna manera que la tela, que el hilo que usan para cruzar, que se hunda mientras están, o sea, medimos cuánto se hunde mientras están cruzando. Y bueno, los resultados de este proyecto están publicados, pero les voy a dar un breve resumen. Entonces, si la gravedad hubiese tenido un efecto negativo en los machos, hubiéramos esperado este escenario que está aquí, que mientras más grandes los machos, entonces más lentos, pero los machos de esta especie son muy pequeños, entonces si recuerdan la gráfica curvilinear, esperábamos entonces esta relación que está aquí, que es una relación positiva entre la velocidad y el tamaño de los machos, y eso fue lo que encontramos. Y luego con el comportamiento del puente, esperábamos que la duración del cruce del puente fuera mayor a mayor tamaño de los machos, pero encontramos que no hubo ninguna relación entre el tamaño de los machos y cuán rápido cruzaban el puente. Entonces, luego también medimos, que en inglés se dice sagging, pero es más bien cuánto cuelga la araña del hilo. Y pues lo que sí encontramos, una relación positiva entre el tamaño o el peso, más bien, el peso de la araña cuando cruza, pero sin embargo, este colgar del hilo de esa manera no se relacionaba con cruzar más lento. Entonces pensamos que las arañas entonces tienen unas adaptaciones morfológicas que las ayudan a desplazarse sin ningún problema, a pesar de que sean quizás un poco pesadas para la tela. Y bueno, entonces, en resumen, no encontramos ninguna evidencia de que la gravedad sea una de las fuerzas selectivas que mantenga el tamaño de los machos más pequeños en esta especie. Y ahora el próximo capítulo de mi tesis, el próximo estudio que hicimos, en este caso estaba interesada en cuáles eran los factores que determinaban el tamaño de los machos durante el desarrollo. Y en este caso también incluyendo las señales sociales sobre los posibles escenarios de competencia que encontrarían entonces en la adultez. Y pues, por ejemplo, en un escenario donde los machos crezcan en un ambiente donde hay mucha disponibilidad de hembras, entonces se espera que perciban esas señales sociales de las hembras, las feromonas, y respondan madurando más temprano. Y esto está relacionado a la hipótesis que mencioné anteriormente, que es Socially Cued Anticipatory Plasticity, y también podría ser una evidencia indirecta sobre la competencia simétrica. Y si por el contrario los machos perciben señales sociales, feromonas de otros machos, entonces se esperaría que estos machos obtengan tamaños más grandes que los machos que perciben señales de las hembras. Y esa diferencia en tamaño quizás lo logren a través de extender el periodo de desarrollo o de entonces aumentar la tasa de crecimiento. Pero para poder aumentar la tasa de crecimiento, eso estaría entonces restringido por los recursos alimenticios que puedan tener esos machos durante su desarrollo. Y para esto hice el siguiente experimento donde tomamos arañitas, spiderlings, en el tercer estadio
y los colocamos individualmente en un contenedor. Y de forma aleatoria, entonces se asignaron a un tratamiento alimenticio, ya sea de 2 drosófilas por semana o se alimentaban ad libitum. Y una vez los machos llegaban a la etapa subadulta, entonces también se asignaban de manera aleatoria a un experimento social, ya sea de señales sociales de hembras o señales sociales de machos. Y quiero enfatizar aquí que de esas arañitas que tomé al principio, obviamente en esa etapa aún no sabemos cuál es el sexo. Entonces luego, cuando ya están en la etapa subadulta, es que podemos determinar que son machos y los asignábamos a los experimentos y las hembras entonces las mandábamos al laboratorio, como tal, a la población del laboratorio. Y bueno, luego cuando ya los machos alcanzaban la madurez sexual, medíamos el tamaño, el peso, la duración de la etapa del desarrollo, la duración de la etapa de subadulta, que fue donde se expusieron o fueron expuestos a las señales sociales, y también para una pequeña cantidad de estos individuos medimos también cuál fue la diferencia en tamaño entre la etapa subadulta y la etapa adulta. Y pues al principio tuvimos una mortandad bastante alta. Si se fijan, la mortandad de todo el experimento fue de más del 50%, especialmente en el grupo con escasez de alimento, y pues esto resulta también en un desbalance de los datos experimentales que luego lo tuvimos en cuenta a la hora del análisis. Y aquí tenemos los resultados del peso de los adultos según su alimentación, y podemos ver que los machos que crecieron en escasez de alimento tuvieron la mitad del peso en promedio que los machos que crecieron o que se alimentaron ad libitum. Ahora, si miramos los resultados del tamaño, como es de esperarse, pues el tratamiento alimenticio tuvo un efecto significativo, o sea que los machos que se alimentaron ad libitum crecieron más grandes que los machos que tuvieron una escasez de alimento. Eso no es nada del otro mundo, ¿no? Y podemos observar que las señales sociales no tuvieron ningún efecto en el tamaño en general y tampoco dentro del grupo del tratamiento alimenticio. Y algo que olvidé mencionar anteriormente es que medimos el tamaño utilizando no el largo del cuerpo, sino el ancho del caparazón del macho, o carapace width en inglés. Entonces, aquí podemos observar que la respuesta fue similar en todos los lineajes de los machos que utilizamos. Y pues eso tampoco es algo del otro mundo. Obviamente, si comieron menos, pues todos iban a crecer menos. Pero lo importante es que sí se ve que hay cierta interacción, lo que sugiere que el tamaño o que esa respuesta a la escasez de alimento es influenciada también por factores genéticos. También encontramos con estos datos que no hay una relación entre el tamaño adulto y la duración del desarrollo. Eso es si miramos por tratamiento. Y aquí lo más interesante es que el rango de tamaño en esos machos que fueron alimentados ad libitum es mayor, y en estos machos que fueron alimentados en escasez de alimentos, el rango de la duración del desarrollo es menor. Y la manera en que interpreté eso es que hay diferentes estrategias. Entonces, los machos que crecen en abundancia, entonces la estrategia es madurar lo más temprano posible. Mientras que para los machos que crecieron en escasez alimentaria, entonces la estrategia es poder alcanzar el tamaño mínimo para poder invertir en reproducción, para poder madurar sexualmente. Y como vemos, el tamaño mínimo resulta ser bastante pequeño en esta especie.
Ahora, si nos fijamos solo en la etapa en la duración de la etapa subadulta, que fue la etapa donde los machos fueron expuestos a las señales sociales, vemos o no encontramos que estas señales sociales hayan tenido ningún efecto en la duración de esa etapa. O sea que no encontramos evidencia de la hipótesis de Socially Cued Anticipatory Plasticity. Hubiéramos esperado que los machos que fueron expuestos a las señales sociales de las hembras, feromona de las hembras, hubiesen entonces madurado más temprano, pero esto no fue el caso. Sin embargo, sí encontramos algo interesante, y fue que en un subgrupo de los machos medimos la diferencia de tamaño durante la etapa subadulta, que fue en esa etapa donde fueron expuestos a las señales sociales, y sí vimos que los machos que fueron expuestos a las señales de los machos crecieron más durante esta etapa. O sea que, al parecer, los machos sí responden a señales de otros machos solamente si crecieron en una en el tratamiento alimenticio que es ad libitum, o sea que tenían los recursos alimenticios necesarios para poder hacer esa aceleración o ese incremento más rápido de tamaño. Y pues ahora lo que nos quedaba por contestar es cuánta de la variación del tamaño que observamos se debe a la composición genética de los individuos. Y si recuerdan las gráficas anteriores, la variación de tamaño era ridículamente grande. Entonces, para esto hicimos un modelo animal que con esta información, con la información del pedigrí, de la relación entre los individuos, y así, utilizando modelos de genética cuántica, podemos entonces dividir la varianza fenotípica, que viene siendo en este caso el tamaño, entre la varianza genética, los efectos maternos, los efectos del ambiente y la varianza residual. Y para esto obtuvimos un pedigrí de 3 generaciones, y el diseño era lo que llaman en inglés full sibling, o sea que todos los individuos tenían la misma madre y el mismo padre. Y pues según este modelo, el factor que contribuyó más a la variación del fenotipo, del tamaño de los machos, fueron los efectos maternos, que contribuyeron 50%. Y en este caso, si se fijan que está más CE, esto significa que estos son Common Environment. Esto quiere decir que no se podrían desligar los efectos maternos de los efectos de haber crecido en el mismo saco de huevos, porque en nuestro experimento teníamos solo un saco de huevo por hembra. Entonces, en este caso, los efectos maternos entonces están junto con los efectos del ambiente común durante las primeras etapas de vida de esos individuos, así que no se pueden desligar estos efectos. Y bueno, la varianza genética que obtuvimos fue del 16%, que es bastante pequeña comparada con otros artrópodos que tienden a tener una varianza genética mayor del 20%. Y pues el tratamiento alimenticio también solo contribuyó un 16% a la varianza del tamaño, y obtuvimos una varianza residual del 18%, que pudo haber sido aleatoria o a lo mejor unos efectos en el tamaño que pues, no medimos en el laboratorio. Y para concluir entonces este capítulo del desarrollo, pues, encontramos que los machos son capaces de madurar en tamaños extremadamente pequeños cuando están en escasez de comida. Lo que quiere decir que entonces que el tamaño mínimo para poder invertir en reproducción, para poder madurar, es muy pequeño en esta especie. Y cuando digo muy pequeño,
No sé si recuerdan que al principio les dije que en la naturaleza estos machos los más pequeños tienden a ser o pesar 4 miligramos. Y en el laboratorio, cuando hicimos este experimento, los machos que crecieron en escasez, maduraron a tamaños de menos de 2 gramos, menos de 2 miligramos. O sea que eran ridículamente pequeños. Y también podríamos deducir entonces que al tener una variabilidad genética tan baja, esto quiere decir que el tamaño de los machos, que esta característica haya estado bajo una selección bastante fuerte. También cabe recalcar que encontramos una gran contribución de los efectos maternos y del ambiente común en el tamaño de los machos, que pues, es algo que no estábamos esperando. Estábamos esperando, pues, cuando uno piensa en la evolución del tamaño, uno piensa que, bueno, los hijos de machos pequeños entonces van a ser pequeños, pero en este caso no fue así. El tamaño de los machos está más relacionado a los efectos maternos que al tamaño de sus padres. Y bueno, también quería enfatizar que encontramos una evidencia parcial de Socially Cued Anticipatory Plasticity, que no fue igual que en las otras especies, pero sí parece que hay una respuesta de los machos durante el desarrollo a señales de otros machos. Y bueno, el próximo capítulo de mi tesis, que creo que algunos de ustedes están más interesados en esta parte, que es el contexto del apareamiento, el contexto de selección sexual, y pues las hipótesis de la evolución del dimorfismo sexual en arañas que están relacionadas a la selección sexual. Y bueno, como modo de introducción, yo sé que todos están familiarizados con la selección sexual, pero bueno, se puede dividir entre elección femenina y la competencia de machos. Y pues en este caso de estas arañas, las hembras pueden ejercer la elección a través del canibalismo sexual. Y también pueden controlar la duración de la copulación también atacando a los machos, o incluso podrían sesgar la paternidad de los machos a través de la morfología genital de las hembras, que esto en inglés se conoce como cryptic female choice y sería un mecanismo postcopulatorio. En el caso de los machos, de la competencia entre machos, tenemos la competencia directa, que son combates directos entre los machos. Está la Scramble Competition, que es la competencia simétrica, y también está la competencia de esperma, que también es un mecanismo postcopulatorio. Pero para este proyecto, que fue de mi tesis de doctorado, no nos enfocamos en ninguno de los mecanismos de postcopulatorios, solamente nos enfocamos en los mecanismos precopulatorios. Y para esto hicimos un experimento de apareamiento donde la intención era ver cuáles eran los factores que estaban relacionados al mating success, al éxito reproductivo de los machos. Específicamente si se relacionaban al tamaño, o sea, al tamaño absoluto de los machos, o a la diferencia de tamaño entre dos machos que estuvieran en competencia por la hembra. Y en este caso pusimos machos de diferentes tamaños y medimos su éxito reproductivo. En este caso lo medimos si copuló con la hembra o no, y cuánta esperma logró transferir a la hembra. Y pues eso lo asociamos también al comportamiento de cortejo de los machos y el comportamiento de la hembra hacia los machos, si hubo canibalismo y si hubo realmente female choice, pero precopulatorio. Y también miramos si la ocurrencia del canibalismo se relacionaba con pues, esos mismos factores, si tenía que ver con el tamaño de los machos, si tenía que ver con la diferencia de
tamaño de ambos machos, la diferencia entre la hembra y el macho, o los comportamientos de cortejo. Y pues no encontramos ninguna relación entre el éxito reproductivo y ninguna de las variables que eran relacionadas al tamaño, ya sea el tamaño absoluto, el tamaño relativo entre los dos machos rivales, o el tamaño relativo entre la hembra y el macho. Y algo que encontramos súper interesante es que, al menos cuando hay dos machos, ellos no hay muchos combates, no hay peleas. Ocurrieron tan pocas que no se pudieron incluir dentro de ningún análisis. Entonces es posible que los machos no se confronten porque ya de por sí el tamaño le da una señal al otro y entonces ya no hay pelea y los machos no tienden a ser agresivos. Entonces es posible que entonces no haya esa fuerza selectiva tan fuerte para machos más grandes. O sea, esa fuerza selectiva ya está más relajada en esta especie, lo que permite entonces que los machos que son pequeños igual puedan alcanzar suficiente éxito reproductivo para que se mantenga este tamaño pequeño en la población. Y en cuanto a los factores que afectan el canibalismo, sí observamos que los machos que son consumidos son más grandes en promedio que los machos que no fueron consumidos. Y esto también se ve reflejado acá, donde las parejas donde ocurrió el canibalismo sexual eran en promedio menos dimórficas. Entonces, en este caso, uno puede pensar que entonces tener un tamaño pequeño sí corresponde a, ¿cómo se dice? Sí tiene un beneficio tener un tamaño pequeño porque los machos más pequeños tienen menos probabilidad de ser consumidos por la hembra. Pero quiero recalcar aquí que en esta especie no hay canibalismo sexual precopulatorio, o sea que todos los machos que fueron consumidos fue durante la cópula, así que todos pudieron copular con la hembra y dejar su tapón reproductivo y todo. Pero, como había dicho, como este comportamiento de dejar el tapón reproductivo es obligatorio en esta especie, quiere decir que los machos solo tienen 2 oportunidades de apareamiento. Entonces los machos pequeños que sobreviven al canibalismo, entonces tienen una oportunidad futura de reproducción, ya sea con la misma hembra o con alguna otra. Y algo que encontramos que fue sumamente interesante es que la duración de ese tapón reproductivo fue mayor en los machos que fueron consumidos por la hembra. Y pues esto hace sentido porque cuando estamos observando, cuando la hembra está consumiendo el macho, está un poco pues, distraída, ¿no? Está ocupada consumiendo el macho y no puede entonces quitarse el tapón reproductivo. Tarda mucho más en quitárselo que cuando un macho se aparea con la hembra y la hembra no lo consume. Pero lo más interesante entonces es que no solo el tapón reproductivo estaba más tiempo en la hembra, sino que también esos machos que fueron consumidos también transfirieron más esperma. Entonces, quizás para los machos grandes, pues no está, como digo, se trunca la oportunidad de tener una segunda oportunidad reproductiva. Sin embargo, es mejor ser consumido por la hembra, porque entonces transfieren más esperma que al no ser consumidos por la hembra. Así que esto es un mecanismo de conflicto sexual súper interesante en esta especie. Y otra cosa interesante, otro comportamiento sexual muy interesante que encontramos en esta especie, que la encontramos justo cuando yo estaba haciendo estos experimentos, es que en esta especie los machos excretan un líquido en los genitales de la hembra y lo hacen de forma oral. Y este comportamiento también se ha visto en otras especies que no son relacionadas a nefílidos. Se ha visto en esta especie, por ejemplo, este es un estudio donde se encontró ese comportamiento en una especie que se llama Cerostris darwini,
que es de Madagascar, y no está relacionada a los nefílidos. Esta es la primera vez que se encuentra este comportamiento en nefílidos, y se ha encontrado también en 2 especies de viuda negra de Latrodectus. Y lo interesante es que todas estas especies tienen dimorfismo sexual extremo. Así que eso fue muy interesante. Pero ahora, para concluir y volver a los objetivos principales de lo que fue mi tesis de doctorado, pues no encontramos evidencia de ventajas de tamaño pequeño debido a la gravedad o a la competencia simétrica. Sí encontramos evidencia de que el canibalismo puede ser una fuerza selectiva del tamaño pequeño, y que al no haber tanta competencia directa entre los machos, entonces eso no crea una fuerza selectiva en favor de un tamaño grande. Entonces se relaja esa fuerza, como quien dice, está relajada esa fuerza selectiva, y los machos pueden entonces ser pequeños. Y en cuanto a los factores que determinan el tamaño durante el desarrollo, vimos la importancia de la plasticidad del desarrollo. Y también vimos la importancia de los efectos maternos, que es algo bastante nuevo, es un tema bastante nuevo en este campo, y recientemente han habido más estudios. Ahora que tenemos modelos de genética cuantitativa más avanzados, hay más estudios sobre efectos maternos en diferentes características. Entonces es muy interesante que los efectos maternos tengan un efecto tan grande en el tamaño de una especie que es de un dimorfismo sexual extremo. Y bueno, con mi proyecto de doctorado, pues sí logramos contestar algunas de estas preguntas relacionadas a las hipótesis sobre la evolución del tamaño o la evolución del dimorfismo sexual en arañas, pero más que todo, pues generamos muchas más preguntas. Aparte que también nos dimos cuenta de que esta especie es fácil de estudiar y que tiene una biología reproductiva sumamente interesante, y tenemos conflicto sexual y puede que haya competencia de esperma y muchísimas cosas que aún nos quedan por evaluar. Entonces, una de esas preguntas que queremos explorar en el futuro sería: ¿cuál sería la función del contacto sexual oral en arañas, que sabemos ya que ocurre en 4 especies con dimorfismo sexual extremo? Y pues es algo que nos interesa en un futuro evaluar. Otra de las hipótesis que nos queda por comprobar es relacionada a las hembras. O sea, todo este tiempo estaba estudiando los machos, pero también es importante entonces ver si la fecundidad realmente está relacionada al gigantismo de las hembras en esta especie. Y hasta ahora hemos hecho algo preliminar, así asociando el tamaño de las hembras con la cantidad de sacos de huevos que han producido, pero esto es sumamente preliminar, y luego lo vamos a explorar un poco más a fondo, porque no solamente se puede tomar los datos de cuántos sacos de huevos, sino que también hay que contar los huevos, etc. Hay muchos otros detalles que hay que incluir en este estudio, y eso lo vamos a hacer. Esperamos que el próximo año estemos trabajando en eso. Aparte, también hicimos un experimento para ver si los machos pequeños tienen algún tipo de ventaja energética, o que les vaya mejor en esa etapa de la búsqueda de hembras, y que a lo mejor los machos más pequeños les va mejor en condiciones de escasez, o en este caso starving, ya que no comen en este proceso. Y pues esa gráfica la hice hace 2 semanas, así que todavía no tenemos nada en conclusión, pero sí para que sepan que estamos trabajando en eso. En un futuro también vamos a trabajar los efectos maternos en el tamaño, por lo que ya les dije. Y por último, que es lo más, para mí, a mí me parece que es lo más interesante, este proyecto ya está en las etapas finales, y es tratar de descifrar cuál es realmente la heritabilidad del tamaño, porque en mi tesis de doctorado tuvimos
¿cómo se dice? Sample size relativamente pequeño en comparación a lo que se puede hacer con genética cuantitativa. Entonces, aquí tenemos datos de alrededor de 2.000 individuos y con esto podemos entonces calcular realmente la heritability, la herencia del tamaño, y también, que es lo más importante, es saber si la característica o los genes que codifican para el tamaño son diferentes entre hembras y machos. Y si lo son, o sea, si están desligados, si esta característica está desligada genéticamente entre hembras y machos, quiere decir que entonces cada sexo puede entonces responder de forma independiente a las diferentes fuerzas selectivas, ¿no? Y entonces eso daría o hubiese sido lo que da paso a que exista entonces este dimorfismo sexual. Es una manera de resolver el conflicto sexual genético entre esta especie. Y creo que esa va a ser una de las mejores contribuciones de nuestro laboratorio en cuestión del dimorfismo sexual. Y bueno, pues con eso los dejo y quiero agradecer a las personas del laboratorio de EasyLab y a todas las entidades que están aquí mencionadas que dieron permisos o fondos para este proyecto, y también a todos los que pudieron asistir. Gracias por su tiempo y por su atención, y pues estoy esperando sus preguntas. Gracias. Gracias.